Saludos, formas de vida, me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más de la saga del ácido post-apocalíptico. Para todos ustedes que les gusta el contenido de este canal, pues por favor suscríbanse, comenten, dejen un me gusta y compartan estos videos con sus amigos para que el algoritmo de YouTube nos recomiende a muchas más personas. Y en el video de esta noche, en el episodio de hoy, vamos a continuar con los relatos de terror, pues, y nada más y nada menos que hablando de uno de mis favoritos, que es Howard Phillips Lovecraft, el norteamericano nacido en Providence, Rhode Island, que pues en su tumba, en el epitafio de su tumba, se dice y está mencionado que él es Rhode Island. Pues sí, vamos a hablar de uno de sus relatos, podríamos decir entre los más conocidos, y que es La sombra sobre Innsmouth. Es una novela escrita en 5 capítulos en el año de 1931 y publicada posteriormente en el año de 1936, en el mes de abril. Pues 5 años después de haber sido escrita, todo esto debido pues a consecuencia de los problemas de las publicaciones y el detalle de que se hacía muy difícil ya es que publicar ciertos relatos en las revistas pulp, que así se las conocía a las publicaciones en las que regularmente publicaban Lovecraft y otros autores de ciencia ficción y de terror. Pues en esta novela, sí, porque pues Howard Phillips Lovecraft acostumbraba a escribir relatos, pero esta sí, debido a la cantidad de texto que contiene, ya es considerada una novela en 5 capítulos. Influyó mucho, como casi todo lo de terror que hay de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, de Stephen King, nuestros 3 escritores favoritos de este canal, que son nuestra santísima trinidad. Y sí, pues, y una influencia muy grande es en el cine, sobre todo, basado en la novela de Lovecraft, de La sombra sobre Innsmouth, se filmó una película llamada Dagon, la secta del mar. Se trata de un film hispano-estadounidense de la productora Fantastic Factory, dirigida por Stuart Gordon y estrenada en el año 2001. También, y como siempre, obviamente, pues los relatos de terror inspiran muchísimo a las bandas de heavy metal. Claro que sí. Aquí tenemos, por ejemplo, en una banda conocidísima de heavy metal que son Metallica, con su canción The Thing That Should Not Be, publicada en el álbum Master of Puppets. Esta canción está inspirada específicamente en La sombra sobre Innsmouth. Otra banda de heavy metal que es AFI o EFI. La canción es Too Late for Gods, publicada en el álbum Crash Love. Y también otra banda, en este caso ya no tanto de heavy metal, sino de un electrónico industrial, como God Module, con la canción For Sin. Pues ahí una pequeña muestra de la influencia que tienen estos escritores clásicos ya en nuestra cultura popular. Este relato, La sombra sobre Innsmouth, como experiencia personal les puedo comentar que es el primero al que yo tuve acceso de Howard Phillips Lovecraft. Es decir, con este relato yo conocí al grande de Providence, y pues ahí fue cuando me enamoré de la literatura del horror cósmico creado por Lovecraft. Y pues este relato está ambientado en la ciudad de Innsmouth, Massachusetts. Y pues en unos análisis más o menos psicológicos inclusive que se han hecho sobre este relato, varios especialistas comentan que en la biografía de Lovecraft se conoce que sus padres murieron en un hospital psiquiátrico, y la preocupación de Howard de heredar esta propensión genética inclusive a la degradación física y mental se refleja estrechamente en la trama de todo lo que sucede con los personajes de La sombra sobre Innsmouth. A partir de esta novela, o ahí se utiliza en la novela una frase que se la denomina como el aspecto de Innsmouth, que es el aspecto que van tomando los pobladores de esta ciudad costera de los Estados Unidos
y que pues ahorita ya vamos a hablar un pequeñísimo resumen de lo que se trata el relato, y ahí nos vamos a enterar de qué o a qué se refiere esta frase de el aspecto de Innsmouth. Otra curiosidad que tenemos en este relato es que pues el personaje principal, que es quien vive toda esta aventura y a la vez es quien nos relata estos eventos, en el relato no tiene nombre, no conocemos su identidad, no sabemos de quién se trata, algo muy semejante a lo que hablé en un video pasado de la historia del hundimiento o la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, en el que pues el narrador, el personaje principal, se desconoce su identidad. Posteriormente, por notas encontradas por los biógrafos de Lovecraft, nos podemos enterar de que este personaje, quien llega a Innsmouth, les adelanto ya esto, su nombre es Robert Ormsby. Así es que esa es una curiosidad que tenemos en este relato del Howard Phillips Lovecraft. Y un resumen muy pequeño, muy a grandes rasgos, como siempre lo hacemos, es que pues Robert Ormsby, que en el relato no sabemos del nombre, era un personaje que estaba dedicado a buscar y a viajar para encontrarse con datos arqueológicos y biográficos sobre su familia. Él estaba reconstruyendo, podríamos decirlo así, el árbol genealógico de su familia, y pues buscaba en dónde vivían antepasados suyos, y encontró en unos documentos que tenía ciertos antepasados, específicamente su bisabuelo, que había vivido en la ciudad de Arkham. Recordemos de las historias de Howard Phillips Lovecraft que él creó una ciudad ficticia llamada Arkham, en donde se ubica también la universidad de igual forma ficticia, que es Miskatonic, en donde hay un ejemplar del también ficticio libro Necronomicon. Si quieren enterarse un poco más sobre esto, diríjanse, después de ver completo este video de este momento, diríjanse a mi canal y ahí van a encontrar un video en el que hablo sobre el libro de los muertos, el Necronomicon. Entonces, pues este personaje, para tratar de llegar a la ciudad de Arkham, también él tenía muchos problemas de presupuesto, no disponía de dinero, y pues los viajes en autobús que él realizaba, ciertos circuitos le resultaban muy costosos para hacerlo. Alguien le recomendó que pues podía tomar un autobús que pasaba por la ciudad de Innsmouth y luego posteriormente se dirigía a Arkham. Entonces pues esto le salía muy económico y decidió tomar este autobús. El encargado de la estación de autobuses, pues al comentarle sobre este particular, sobre este autobús específicamente, le comentó, en su diálogo le informó que pues a la gente no le gustaba mucho dirigirse a esta ciudad de Innsmouth. Esto debido a que pues sus habitantes eran muy raros, eran extremadamente extraños, podríamos decirlo así. Y ahí es donde aparece por primera vez la frase que dice que todos tenían el aspecto de Innsmouth. Pues estas personas tenían un aspecto bastante extraño, un color de piel muy fuera de lo normal. Y entre sus características principales, que era lo que más llamaba la atención a la gente de fuera de Innsmouth, era pues que tenían su cráneo como achatado, alargado hacia atrás, los ojos saltones, protuberantes, y no parpadeaban. Esta gente era muy rara, muy extraña, y conforme se decía en los chismes y en las habladurías que mientras más edad avanzaban, mientras más edad llegaban los habitantes de Innsmouth, pues más raros se ponían, con este aspecto marino, este aspecto de peces, y pues cada vez era como más avanzado. Se suponía, la gente pensaba que se trataba de alguna enfermedad que padecían los residentes de Innsmouth. Pues bueno, nuestro personaje sin identidad en el relato llega ya el día, toma el autobús, se dirige hacia Innsmouth, llegaba aproximadamente cerca del mediodía, y luego este mismo autobús partía de Innsmouth hacia Arkham. Entonces pues este hombre tenía que estar algunas horas, muchas horas en verdad, en Innsmouth hasta esperar que llegue su relevo del autobús y poder marcharse.
Pues la ciudad le interesó sobremanera después de escuchar todos estos rumores sobre el aspecto de Innsmouth y lo extraño de la gente del lugar. Y apenas llegó al sitio, dejó su equipaje en el hotel, en el único hotel del que disponía esta ciudad, una ciudad terriblemente abandonada, en ruinas, su mayor parte, que parecía pues que estaba sin habitantes, pero en realidad había gente que vivía en este sitio. Dejó su maleta, su equipaje en el hotel de la población y se dedicó a recorrer. Por ahí, en ese momento alguien le comentó en uno de los almacenes, una persona que no pertenecía a la ciudad porque tenía un aspecto normal, le comentó ciertos datos también interesantes y extraños sobre Innsmouth, y pues le dijo que alguien que le podía informar mucho más sobre esto era el que se lo conocía como el borracho del pueblo. El personaje principal, nuestro protagonista, se dedicó a buscar a esta persona en el pueblo, adquirió una botella de alcohol y dio con el alcohólico del pueblo. Se acercó, le ofreció la bebida alcohólica y pues ya luego de varios tragos esta persona, este personaje empezó a contarle cosas muchísimo extrañas sobre lo que habían acontecido desde su niñez. Hablemos que por ahí se da el dato de que esta persona estaba ya pasada los 90 años. Entonces durante toda su vida había estado observando los eventos extraños que sucedían en Innsmouth. Aquí en este relato es donde se hace mención por primera vez a la orden esotérica de Dagón. Dagón, un dios submarino mencionado en un relato previo con el nombre de Dagón, así mismo. Y pues en este pueblo había una religión que adoraban a este dios. Bueno, nuestro personaje se entera de muchas cosas inquietantes, impresionantes, y ahí es donde este alcohólico del pueblo le cuenta que hace muchos años Innsmouth era una población próspera, era una población muy activa, ¿no? Y todas las industrias funcionaban aquí, específicamente la industria de la pesca. Pero luego vinieron épocas malas, el poblado entró en decadencia y uno de sus habitantes, Obed Marsh, un propietario de barcos pesqueros, se trasladó a unas islas del Pacífico Sur y de ahí empezó a traer historias muy extrañas sobre seres marinos y sobre criaturas desde el fondo del mar. Aquí es donde ya nosotros podemos irnos haciendo una idea que está relacionada con lo que se llama los mitos de Cthulhu, de estos dioses submarinos, de estos dioses marinos que habitan aquí en nuestro planeta, según la mitología Lovecraftiana. Y pues ahí es cuando llegó al poblado de Innsmouth este culto a Dagón. Y pues más en sí que un culto, porque no era solo una religión, era algo real. La gente del poblado empezó a tener contacto con criaturas extrañas que emergían desde las profundidades del mar. Y pues lo increíble y lo paradójico es que esta gente, todas estas criaturas submarinas, empezaron a mezclarse con la población de Innsmouth. Mezclarse genéticamente, hablemos más claro. Entonces empezaron a tener descendencia entre estas criaturas marinas con las mujeres de Innsmouth. Ahí es donde empezó todo este problema y que pues se decía que las criaturas nacidas de estas uniones híbridas entre los seres marinos y las mujeres de Innsmouth, pues cada vez mientras avanzaban en edad se transformaban más en estas horrendas criaturas que se describe en el relato pues que son como peces con apariencia de sapos. Es algo bastante extraño, pero pues la población de Innsmouth cada vez se iba convirtiendo más en estas criaturas marinas. Al descubrir todo esto, nuestro personaje pues se horroriza y lo único que tiene en su mente es salir huyendo de este pueblo maldito. Llega a la estación del autobús porque faltaba poco tiempo ya para que salga hacia Arkham, a la siguiente ciudad, pero ahí le informan que el autobús ha sufrido daños y que el viaje va a ser posible al día siguiente. De forma obligada, nuestro protagonista debe quedarse a dormir una noche ahí, y aquí es donde sucede todo lo inesperado. La gente de Innsmouth empiezan una cacería fenomenal.
a nuestro personaje, a nuestro protagonista, y pues él debe hacer uso de toda su habilidad y su astucia para lograr escapar. De alguna manera lo consigue, logra huir después de tener una visión horrenda de todas estas criaturas marinas que lo perseguían, unos en más estado de transformación que otros. Y entonces pues aquí cuando él despierta ya en otro poblado, se aleja de esto, pasa mucho tiempo, pasan varios años, y de repente este protagonista, Robert Olmsted, comienza a tener pesadillas sobre elementos marinos, sobre el fondo del mar, y tétricamente se da cuenta después de algún tiempo que su cuerpo, su rostro y su piel han empezado a cambiar. Cuando él hace su investigación de sus antepasados en la ciudad de Arkham, encuentra que de sus bisabuelos y su bisabuela era hija de uno de estos marineros de la ciudad de Innsmouth que tuvieron tratos con estos monstruos marinos, y pues terriblemente ahí se desvela que el personaje principal es descendiente de toda esta dinastía de seres híbridos, mitad humanos y mitad seres marinos, y empieza a sentir el llamado de esta transmutación, y pues lo que hace al final es volver a Innsmouth. Así es que es paradójica la historia, es espectacular, la manera de escribir de Lovecraft es increíble, ustedes van a quedar totalmente atrapados del momento que lean estos relatos, les recomiendo muchísimo. Y eso es pues, mis queridas formas de vida, el cuento que les traje para el día de hoy. Espero que esto despierte su interés en la literatura, despierte su interés por leer y por acrecentar el conocimiento de su mente. Y pues les reitero, si este contenido les gusta, por favor suscríbanse, déjenme sus comentarios y sus me gusta, que eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. En la descripción del video está el enlace a los perfiles de Instagram y de Facebook, síganme también por ahí, y también el enlace a la página web de mi libro. Que espero que se den una vuelta también por ahí y se van a enterar de cosas muy interesantes. Eso ha sido todo por esta semana. Nos veremos el próximo martes nuevamente a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, con otro relato interesantísimo de terror. Mis formas de vida, que sean felices. Adiós.